En los días en los que el miedo sellaba las puertas y el silencio se instauraba en las calles, fueron ellas quienes mantuvieron viva la llama. Lo que defendían, sin saberlo quizá e incluso antes de que fueran redactados, eran derechos humanos universales. El derecho a la vida y a la dignidad, el derecho a la libertad de pensamiento y expresión, el derecho a educar y ser educados, el derecho a hablar y transmitir mi propia lengua. La llegada del franquismo supuso un intento por parte del régimen de condenar a la persecución y al olvido todo lo que consideraran que no encajaba en el nuevo Estado Nacional Católico centralizado. Este trabajo se centra en el intento de borrar de la historia la memoria de los represaliados, la lengua valenciana y la educación igualitaria o alejada del pensamiento único, y en contrapartida, analizar y visibilizar el papel fundamental que desempeñaron las mujeres valencianas en la transmisión de la memoria histórica de los represaliados del franquismo, en la preservación de la lengua valenciana y en la educación más allá de la permitida, todo ello desde el ámbito privado y doméstico. A lo largo de este documental contaremos su aportación, así como denunciaremos todos los artículos de la Declaración de Derechos Humanos que se incumplieron en estos tres tipos concretos de represión y censura, y mostraremos nuestra pequeña aportación al cumplimiento de los ODS en la actualidad. Sabemos que no solo ellas resistieron, hubo hombres que, desde España o el exilio, también lucharon por mantener viva la memoria, y mujeres que lo hicieron de forma más militante o pública. Pero aquí queremos dar reconocimiento sobre todo a esa otra resistencia, la que se libra en voz baja desde el segundo plano del hogar, con palabras, canciones y recuerdos que salvaron la historia del olvido. Madres, abuelas, hijas y esposas, relegadas al ámbito doméstico por decreto, se convirtieron en guardianas de algo mucho más grande que sus propios hogares. La memoria silenciada de los hombres que amaban, la lengua que heredaron de sus mayores y los valores que ya no se podían enseñar en las escuelas. Mientras el régimen imponía el olvido y escribía la historia de los vencedores, ellas bordaban la historia verdadera en cada palabra que enseñaban, en cada historia que no dejaron morir, en cada refrán que repetían a sus hijos. Entre susurros junto a la lumbre, canciones de cuna, cuentos prohibidos y recuerdos que se contaban al oído, tejieron una resistencia invisible, silenciosa y poderosa. Este es el relato de esas mujeres que desde la cocina o a pie de cuna, desde el corazón de sus casas, levantaron un muro contra el olvido. Con la llegada de la Segunda República en 1931, la mujer empezaba a tener un papel más activo en la sociedad, llegando a conseguir el sufragio, la normalización de su educación y la participación en los altos cargos, experimentando unas libertades nunca antes vistas en el país. Estos avances no durarían mucho tiempo, ya que tras el golpe de Estado en 1936 y después de 3 años de sangrienta guerra civil, se impuso la dictadura de Franco, apoyada por los sectores más conservadores y reaccionarios, seguido de una dura represión hacia todo lo que se considerara enemigo del nuevo régimen. La mujer perdió importancia en la esfera pública y se vio marginada al ámbito privado y doméstico, convirtiéndose en solo ama de casa, madre y esposa sumisa y cuidadora. Les dones es començaren a viure en la República, però al tallar en el franquisme foren de segundo orden, hasta que vingué la democràcia. Durante este periodo franquista hubo una fuerte persecución a todo lo que no siguiera los valores del nacionalcatolicismo. Es por esto que lo estigmatizado tuvo que ser ocultado y llevado a la intimidad del hogar, donde la mujer había sido relegada y donde tendría un papel importante preservando la memoria del oprimido. Las mujeres sufrieron la represión durante este periodo, ya fuese de forma directa o indirecta. Aquellas que durante la Segunda República tuvieron un papel en política, ya fuera por ser partícipes de un partido republicano, sindicato, organización o simplemente votantes republicanas, con la llegada del franquismo en 1939 padecieron una fuerte represión. A muchas se les privó de su libertad con penas de prisión. Se les sometió a humillaciones públicas tales como el rapado de cabello. Se destruyó su reputación siendo tachadas de prostitutas e individuos de dudosa moral.
Fueron víctimas de agresiones sexuales, torturas y tratos inhumanos, y en algunos casos condenadas a muerte y ejecutadas. Uno de los motivos más comunes de fusilamiento era la participación en corrientes políticas contrarias al franquismo durante la Segunda República, dejando decenas de miles de fusilados, en su mayoría hombres y mujeres enviudadas, las cuales no fueron reprimidas de forma directa, pero sí sufrieron en silencio. Esto fue debido a que estas mujeres se quedaron, en muchos casos, sin recursos económicos tras la muerte de sus maridos, y además se les privó de muestras de afecto o de luto hacia los fusilados, tal y como explica Teodora de Arriba en una carta que escribió directamente a su padre tras su muerte y la llegada de la democracia, en las cartas de la memoria, en la que dice textualmente: «Hola papá, cómo me emociona llamarte así después de muchas décadas sin poder hacerlo. Muchos años callamos tu muerte por no oír la coletilla de la voz muda, algo habría hecho». Ese eterno algo habría hecho, y ha perdurado hasta nuestros días en muchas ocasiones, las condenaba no solo a tener que sufrir la pérdida de un familiar y las consecuencias tanto económicas como familiares que traía consigo, sino que también las obligaba a renunciar a cualquier tipo de reclamación de justicia para sus esposos, incluso el cuerpo de sus maridos o padres, perdidos en cualquier fosa común. Se marginó socialmente a mujeres inocentes, por ser esposas de maridos inocentes, aunque en la sociedad franquista ninguno de los dos lo era. Porque te dejan viuda, entonces no se tenía una paga como tienen ahora de viudas, ¿no? O sea, te quedas viuda y nada, te las tienes que apañar tú. Era muy duro, o sea, para las mujeres era muy duro. Mi abuela se vistió de negro y ya nunca cambió de color. Tenía 40 y algo cuando le mataron a su marido. O sea, tenían que salir adelante, entonces pues las madres salen adelante pase lo que pase, ¿no? Con sus hijos. Ante el estigma de ser la mujer o los hijos del rojo, para la propia supervivencia, lo mejor era optar por la discreción y el olvido de puertas para afuera, pero solo de cara al exterior. Dentro de la seguridad del hogar, lugar donde las mujeres tenían un papel predominante ya que habían sido relegadas al mismo, las madres se encargarían de contar la historia de los fusilados, la verdadera historia, a sus hijos e hijas para que su memoria no se perdiera, quiénes fueron en realidad, las falsas acusaciones, dónde fueron detenidos, la falta de juicio justo, la ejecución, la posible fosa común, cómo iban vestidos o qué llevaban ese día encima. Toda esta transmisión oral de las viudas en el ámbito privado fue lo que hizo en muchos casos que no se perdiera en el olvido la memoria de miles de fusilados, ya que el franquismo, durante décadas, bien trataba de justificarlo, alegando que eran criminales o bien, en otros casos, negaba las ejecuciones. Entonces a mí la historia me ha llegado a través de mi madre y de mi abuela. O sea, mi madre y mi abuela siempre me lo han contado. Y cuando yo era pequeña no, pero luego ya más mayor yo ya me han ido contando cosas. Las mujeres construían espacios dentro del hogar en los que asumían el papel de guardianas de la memoria, en los que pueden mantener y transmitir el recuerdo de sus fallecidos, propiciando que sus historias no cayeran en el olvido, pasándolas de generación en generación con gestos, objetos y relatos, como es el caso de la abuela de Ana María Venegas, quien ponía una flor blanca al lado de un retrato de su marido fusilado en 1936, como forma de duelo personal. Esto se cuenta en un estudio de Routledge. Ellas fueron la base de un movimiento memorialista que posteriormente sería liderado por las siguientes generaciones. En 1975, tras la muerte de Francisco Franco, comenzó la transición a la democracia española, en la que el Estado se rige por una Constitución. Durante los primeros años de esta consolidación, no hubo reconocimiento oficial ni ayudas a las mujeres víctimas de la represión franquista por la aplicación de un pacto de silencio, culminado con la Ley de Amnistía de 1977. Se alegraron porque ya es una época oscura que ya poco a poco se va disipando, ¿no? Y ya puedes hablar, porque claro, ellos tampoco podían hablar, entonces no podías hablar de política, o eras afín al régimen o te callabas. Entonces, claro, con el paso a la democracia pues ya cambia mucho. No fue hasta 2007 que, gracias a la Ley de Memoria Histórica, se empezó a reconocer oficialmente a las víctimas del franquismo.
Posteriormente, se fundaron organizaciones feministas como Mujeres, Memoria y Justicia, que se encargaron de recuperar testimonios, abrir fosas comunes y dar voz a mujeres represaliadas. En 2022 se creó la Ley de Memoria Democrática, que reconoció la violencia de género como una medida de represión franquista, creó registros de las víctimas y promovió la enseñanza de la historia de la represión. Ahora, por ejemplo, en la asociación, pues eso, primero que las que quedaron eran viudas, eran todas mujeres. Ellas son las primeras que han transmitido lo que han vivido. Puede que haya más mujeres. En la directiva somos 2 hombres y 2 mujeres. Pero luego el resto, yo te diría que sí, que somos más mujeres. Durante el régimen franquista, las escuelas adoctrinaban en los valores del nacionalcatolicismo. Imponían el castellano como única lengua válida y borraban del currículo todo vestigio de republicanismo, pensamiento crítico o pluralidad cultural. Se reforzó el modelo de educación segregada, en el que las niñas estudiaban separadas de los niños, con la intención de proporcionar a cada uno una educación centrada en base a sus responsabilidades sociales según los valores del nacionalcatolicismo. Las niñas recibían una educación básica en cuanto a asignaturas comunes, pero se centraban más en asignaturas tales como economía doméstica, labores del hogar, corte y confección o cocina, que mostraban cómo hacer las tareas del hogar, transmitiendo los valores de obediencia, sumisión, maternidad y cuidado. Sí, bordábamos. Hacíamos como muestras de costura, pero todo a mano, porque allí no teníamos nada de máquinas, era todo a mano, sobre todo bordaditos. Yo bordados sí que hice. Y luego muestras de costuras, de puntos, hacíamos también muchas cosas de puntos. Y eso eran las clases que hacíamos, pues particulares, digamos, después del estudio hacíamos todo esto. Las maestras actuaban como modelos de referencia y transmitían estas ideas mediante dictados, redacciones y trabajos enfocados en las tareas del hogar, así como también en el juego, proporcionándoles muñecas con las que ensayar la maternidad. Las profesoras debían seguir el estricto modelo de mujer, ya que solían estar vigiladas y podían ser sancionadas e inhabilitadas por su estilo de vida. En todo este proceso de retroceso en la educación femenina, tuvo un papel principal la sección femenina, mediante la cual tratarían de imponer su visión conservadora de la mujer durante décadas, utilizando todos los medios a su alcance, revistas, anuncios, las escuelas, etc. Encontramos en el artículo Una feminidad dirigida desde la escuela primaria durante el régimen franquista un estudio de Beatriz Sánchez Barbero sobre las prácticas escolares en la escuela del nacionalcatolicismo, en el que recoge las principales palabras que podemos encontrar en los manuales de las niñas respecto a las expectativas que se tenía sobre ellas. Podemos observar que las palabras más repetidas y destacadas son cristiana, buena, familia, casada y tareas como son coser. También ilustra con claridad la situación de la mujer respecto a la educación el estudio realizado por Isabel Grana Gil en Las mujeres y la segunda enseñanza durante el franquismo, en el que podemos apreciar cómo en los años anteriores a la Segunda República el porcentaje de mujeres que estudiaban bachiller se mantenía bajo y sin apenas crecimiento, cómo durante la República hubo un aumento sostenido año tras año y cómo este porcentaje se vuelve a estancar con la llegada del franquismo. A nivel de población, a nivel de estudios, podríamos decir que podría ser un 70 o un 80% chicos y un 20% chicas, no sé. Por otro lado, los niños tenían una educación más amplia con asignaturas como física y química, geografía e historia o matemáticas avanzadas. Se les asignaría un rol orientado hacia la vida pública, a ser el sustento de la familia y a recibir una educación militar. Sin embargo, a ambos se les hacía énfasis en los valores católicos del respeto, la honra y la disciplina, dando gran importancia a la asignatura de religión. Les enseñaban a cuinar, a coser y totes les faenes de la casa. Esa era la formación. Es a treballar y a estudiar. En ambos casos, la historia de España se estudiaba desde una perspectiva nacionalista española, exaltando figuras que consideraban heroicas y dejando bien claro quiénes habían sido los enemigos históricos de España: musulmanes, masones, anarquistas,
comunistas, feministas, socialistas. Los alumnos y alumnas recibirían, además de los valores previamente citados, la repetida idea de que a todos estos enemigos los había enfrentado Franco en la Guerra Civil y los había vencido, devolviendo a España al camino correcto. En este contexto, muchas mujeres, especialmente madres y abuelas, asumieron un papel clave como educadoras informales dentro del hogar, transmitiendo conocimientos y valores que la escuela censuraba o negaba. Desde el ámbito privado, estas mujeres ofrecieron a sus hijos e hijas una contramemoria. Enseñaban a pensar con espíritu crítico, hablaban de lo que no se podía decir en público, contaban lo que había ocurrido realmente durante la guerra y la represión, compartían canciones, historias familiares y códigos culturales alternativos. Del mismo modo, enseñaron a sus hijas que podían ser más que amas de casa y depender de un hombre, podían ser autosuficientes. Pero mi madre, que se había criado en la época anterior, en la época de la República y todo eso, y además como mi abuelo era un hombre, te digo, que había estado en París, que era un hombre más del mundo, ella era más libre, ¿sabes? O sea, ella no era sumisa, a pesar de que luego viene el franquismo, viene todo eso, pero ella nunca había sido sumisa, ni me educó a mí en esa filosofía, ¿no? Sí, a mí me han educado siempre así, desde que tengo que ser fuerte y libre. ¿Verdad? Mi madre nunca ella siempre me ha dicho, tienes que ser fuerte y libre. Este ejercicio de enseñanza cotidiana, a veces sutil, a veces consciente y militante, fue un acto de resistencia pedagógica. A través de la oralidad, la ternura y la cotidianidad, muchas mujeres formaron a sus hijos en valores democráticos, en la verdad y en el recuerdo, aunque en muchos casos no utilizaran esos términos explícitamente. Como en el caso anterior, es de nuevo en el hogar y en la mujer uno de los pocos espacios donde puede resistir la memoria que contradice el relato histórico y cultural del franquismo y el ideal de mujer más allá de la perfecta ama de casa sumisa. Una mujer culta e independiente que promocionaba la República y que la dictadura trataba de que fuera olvidada. En haver construït el nou règim sobre 3 pilars ideològics, nacionalisme espanyol centralista, nacionalcatolicisme i anticomunisme, tota manifestació de diversitat cultural o lingüística es percebia com una amenaça a la unitat d'Espanya proclamada per Franco, excusada en el lema «Una nació, una llengua, una espasa». ¡Arriba España! ¡Viva España! Per això, des de l'inici, el franquisme va aplicar una política de repressió sistemàtica de les llengües cooficials. En una primera etapa, en les dècades dels 40 i 50, la repressió sobre les llengües que no foren el castellà va ser molt més dura. El franquisme va prohibir qualsevol ús públic, oficial o institucional de les llengües cooficials. Documents o tràmits administratius, cartells, senyalització, topònims, mitjans de comunicació. L'escola va passar a ser un espai exclusivament castellanitzat. Els plans d'estudi eliminaven qualsevol ensenyança en català, gallec o basc. Parlar aquestes llengües en classe podia comportar càstigs físics o humiliacions. La mestra ens castigava per parlar el valencià. I teníem una utxa i també ens agarrava diners cada vegada que ens denunciava un poquet paspars i coses per fregar les taules, en aquell entonces. Les llengües minoritàries van passar a considerar-se dialectes rurals endarrerits, indignes de la cultura nacional espanyola. A partir dels anys 60, amb l'oberturisme econòmic i el desenvolupament del turisme cultural, el règim va permetre una certa presència controlada de les llengües cooficials. Es van publicar llibres, revistes i col·leccions en altres llengües, però sempre que la censura prèvia els considerara inofensius i sense càrrega política o nacionalista. Es van permetre actes culturals com ara el teatre amateur, els concerts o les publicacions de poesia, que, encara que eren marginals, van contribuir a mantindre viva la llengua en l'espai públic. No obstant això, l'ensenyança oficial va seguir exclusivament en castellà i els mitjans de comunicació estatals no emitien en altres llengües. Parlar
parlaven el valencià tots, els tios i tot, un tio, tots els cosins en valencià. Però això ja el valencià, però ha sigut per culpa del govern que no ho permetia. Però que vinc a dir, però tot ha sigut per culpa dels coratges. Esta abertura parcial va ser aprofitada per moviments culturals i associacions cíviques per a revitalitzar les llengües cooficials, encara que sempre dins d'uns límits imposats pel franquisme. El cas del valencià a la Comunitat Valenciana segueix aquesta mateixa cronologia però amb un matís. Al no estar tan vinculada a la llengua pròpia a moviments independentistes com si ho estava a Catalunya o al País Basc, va haver-hi una lleugera tolerància en el nostre territori. Encara que va estar marginat de l'espai públic i relegat a les relacions familiars o d'amistat, va tindre també una certa presència en alguns espais públics relacionats amb el folklore valencià o algunes celebracions religioses tradicionals. Tanmateix, l'impacte de l'intent de condemnar a l'oblit tota llengua més enllà del castellà va ser devastador per a la nostra llengua. Va tindre una pèrdua de prestigi social vista com a inferior o pròpia del camp. Es va estigmatitzar la identitat lingüística com una cosa rural o endarrerida. Es va produir una bretxa generacional en l'idioma, ja que moltes persones que van estudiar en els anys 40 i 50 van aprendre a llegir i escriure només en castellà, encara que, en el millor dels casos, continuaren parlant valencià a casa. Es va reduir l'ús públic de la llengua, evitant moltes famílies parlar valencià fora de casa per por o vergonya. Cal dir també que la família paterna aguantava molt més, molt millor el valencià, perquè procedia també d'una classe, diguem, mitjana-baixa, d'un barri superobrer en el centre de la ciutat, en el carrer de Teixidors. Ma mare, en canvi, les senyoretes havien de parlar en castellà, en escola i en tot. En este context de repressió lingüística, les dones van exercir un paper essencial i insubstituïble com a transmissores de la llengua des de l'espai domèstic. A través de gestos quotidians i aparentment senzills, les mares, àvies i altres dones de l'entorn familiar, de manera conscient o inconscient, van impedir que el valencià desapareguera de la vida de les noves generacions. La seva contribució va tindre diferents formes. Transmitien oralment el valencià als seus fills i filles en parlar-los a casa, contar-los contes tradicionals, ensenyar-los refranys o cançons de bressol que van aprendre al seu torn dels seus majors. Van mantindre vives les expressions i paraules pròpies del valencià, que no apareixien en els llibres escolars ni en els mitjans oficials, però que circulaven de boca en la llar. Usaven la llengua en celebracions familiars i rituals, com ara batejos, menjades de diumenge o rezos que reforçaven el vincle entre llengua, afectes i memòria. Van transmetre als seus fills i filles històries familiars i locals que només es contaven en valencià, lligant així la llengua a la identitat i la memòria col·lectiva del poble o del barri. La dona és molt important en la societat, per això diguem llengua materna, perquè deprenim la llengua de la mare, no? Normalment estem en la mare tots aquests primers anys en què vas deprenint tot això i tal. Importantíssima. Jo crec que fins i tot els accents peculiars de cada lloc, de cada família, fins i tot els idiolectes, són la dona. Esta resistència, íntima i silenciosa, va ser crucial. Gràcies a la seva constància, les dones van fer la seva aportació al fet que el valencià es mantinguera viva com a llengua materna i afectiva, passant d'una generació a una altra fins a arribar a la democràcia, moment en el que va poder recuperar els espais públics i oficials. Així, sense disposar de grans tribunes ni reconeixements, les dones van actuar com a guardianes de la llengua. El seu treball invisible en la llar va ser en realitat un acte fonamental de preservació cultural y memoria histórica. En los tres campos ya mencionados, observamos que la mujer tuvo un papel fundamental en custodiar lo que el franquismo pretendía relegar al olvido. Todo lo prohibido, estigmatizado o marginado encontró en la intimidad y seguridad del hogar un refugio donde sobrevivir,
y es en el hogar, donde las mujeres tendrían un papel principal, ya que era el rol en el que las encasillaba la dictadura. Al quedar marginado al hogar lo considerado una amenaza al régimen, las mujeres, cuyos derechos habían sido recortados de nuevo y habían sido aisladas al ámbito doméstico, se encontraron de cara con todo ello y se responsabilizaron de transmitir sus propios principios aunque fueran opuestos al franquismo. Esto se refleja en las acciones como la transmisión de los injustos asesinatos y persecuciones, alentar a las nuevas generaciones femeninas a una educación que no las redujera solo al ámbito doméstico, o transmitir el valenciano tanto en el hogar como en las calles. Sin embargo, observamos un papel más relevante en la preservación de la memoria de los represaliados y en la educación, más que en el papel que tuvieron a la hora de preservar la lengua. Esto no significa que no tuvieran una gran importancia en mantener vivo el valenciano, sino que éste encontró también algunas vías de escape a la represión, como es hablarlo en las calles, en fiestas populares o actos religiosos, por lo que la relevancia de la mujer está más compartida con los otros dos factores. Por lo que podemos observar en las entrevistas realizadas, la represión sufrida hacia los dos primeros es más homogénea en todo el territorio valenciano, por lo que el papel de la mujer, del mismo modo, era más necesario, mientras que en la tercera, la de la lengua y los que la hablan, es más arbitraria dependiendo del pueblo, el profesor o el policía del momento para encontrar problemas al hablarlo en el recreo o en la calle. No obstante, la exclusión de la educación y del ámbito público administrativo se da de igual forma en todos los lados. Mediante este proyecto podemos concluir que, respecto al tema que nos ocupa, se habrían cumplido los siguientes artículos de la Declaración de Derechos Humanos: el 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 18, 19, el 20.1, el 21.3, 26.1 y 27.3. Como mencionamos al principio del documental, estas mujeres, a veces de forma inconsciente, contribuyeron a su cumplimiento. Con nuestro documental, hacemos nuestra pequeña contribución también a su cumplimiento, así como al de los ODS, especialmente al 4, 5, 10 y 16, tan importantes para poder hacer de nuestro planeta un mundo mejor y más justo. Las libertades que hoy experimentamos en el régimen democrático, como son la libertad de expresión, el sufragio universal, la justicia y la separación de poderes con el Estado de Derecho, son en gran parte gracias a estas mujeres que lucharon en silencio por poder llevar una vida basada en unos valores propios y no impuestos. Su voluntad de mantener viva la memoria de lo reprimido hizo que no se extinguiera, manteniendo prendida una pequeña llama que se avivaría con la llegada de nuevo de la democracia, de lo que todas las generaciones posteriores nos beneficiamos, ya que tanto la democracia como el Estado de Derecho del que disfrutamos hoy en día se han edificado en parte sobre esta preservación de la memoria. Tras realizar esta investigación y profundizar en el tema, hemos querido llevar nuestro trabajo al ámbito pedagógico y fomentar la toma de conciencia respecto a la dictadura y al papel de las mujeres como guardianas de la memoria. Para ello, proyectamos el documental realizado a nuestros compañeros de primero de bachillerato y, aprovechando la cercanía del centro de día de Arniches con nuestro colegio, propusimos acudir para que extrajeran testimonios de mujeres que vivieron esta etapa, averiguando cómo, de forma voluntaria o involuntaria, han contribuido a preservar la memoria de los fusilados, la educación y el valenciano. Como es el caso de Paquita, que aprendió el valenciano gracias a que su madre se lo hablaba. Como Esther, que inculcó a sus hijos e hijas la importancia de estudiar y tener un pensamiento crítico para poder ser independientes. Como Mari Carmen, quien guardó por años las cartas que le enviaba a su padre desde la guerra y se las leía a sus hijos. Una vez recogidas todas sus historias, realizamos un mural en el que plasmamos sus contribuciones a la lucha contra el olvido. Con este proyecto hemos tratado de transmitir al resto de alumnado los saberes que hemos adquirido tras realizar esta investigación, para que a su vez ellos aporten su granito de arena para el reconocimiento del papel de estas mujeres en los campos que abordamos, así como para el cumplimiento de los ODS.